Jimmy, Profe, ya regresé. yo intenté abrir la misma y me sale que sí es la misma, pero no había nadie, por eso volví a mandar el enlace. Y no, cosas raras Yay. de la vida. Ok, entonces vamos a ver, ¿dónde fue que nos quedamos? La anterior ya la Vamos resolví. para la 22. 22. Sí, No, sí, aquí está. 22. Consecuencias sociales de la conquista europea en América. Cuando hablamos de sociales, es todo lo que tenga que ver con población, grupos sociales, grupos étnicos, culturas antiguas. Entonces dice lo siguiente, introducción de nuevos grupos étnicos, o sea, nuevas razas. ¿Como quién? Como la raza europea, que no estaba, no existía. Veámoslo en razas, aunque ya es prohibido decir razas. Así el seguro ya se quedó dormida. Eso debe ser. ya sé, ya seguro, porque de que cortó, antes de que cortara ya no hablaba. Ah, eso fue, sí, se quedó dormida entonces. Ok. ¿Por qué nuevas razas? Porque se mezclaron europeos con indígenas y con personas de origen africano, con esclavos, entre otros. Vamos a ver ahora sí las características. Se introdujo la doctrina socialista en los grupos autóctonos, no existía. Se produjo la expansión de los grandes. Ah, bueno, déjame ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Bien. Se produjo la expansión de los grandes imperios aztecas, mayas e incas, tampoco, más bien fueron erradicados. Se descubrió una nueva ruta comercial más cercana y más segura para el comercio con Asia, tampoco, porque más bien tenían que bordear América. La muerte de miles de indígenas como resultado de enfermedades, trabajos forzados y condiciones inhumanas. Esa es la correcta. 23. La población originaria de América disminuyó aceleradamente por causa de la conquista y colonización europea, iniciada a partir del siglo XV, motivo por el cual muchos historiadores la definen como una catástrofe demográfica. Yo había leído dos versiones. Una, que alrededor de 100 millones de personas vivían en el continente americano, en toda América, y fueron erradicadas producto de la llegada de los europeos. Y en otra leí como que había una, gracias a la conquista de América, murieron cerca de, creo que eran 40 millones de africanos. Porque, qué sé yo, echaban 200 a un barco, pero llegaban vivos solo 10 a trabajar. Sí, esta 23, si uno le pone cuidado, casi que responde la 22. Sí, muy cierto. Este cuadrito, en resumen, es esta D. Tiene toda la Ujú. razón. Ok, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál fue la causa que originó la catástrofe demográfica en el continente americano producto de la llegada europea? ¿Prácticas de nuevas técnicas de cultivo? No. Introducción de enfermedades desconocidas en América. Esta es una de las principales causas porque las personas no estaban preparadas y no tenían las defensas contra dichas enfermedades. Ujú. Establecimiento de condiciones higiénicas. Jamás, y más bien los europeos eran más cochinos que los americanos, que los indígenas. ¿Sabe por qué eran cochinos? Porque ellos no estaban acostumbrados al baño, ni se había inventado lavarse los dientes, ni Vienen afeitarse los la cara. europeos. Ajá. El europeo no utilizaba el baño, el europeo se podía bañar una vez a la semana o a veces una vez al mes. Por eso era que en Europa hubo tantos problemas de plagas, como eso de la peste negra, porque la gente era muy cochina. En cambio, en América no había ciudades donde la cochinada quedara en la calle. Los indígenas eran más aseados que el europeo, en ese momento, ¿verdad? Ujú. Y tenían agua constante para bañarse. El europeo no utilizaba el agua, la había cosa tan valiosa que no lo usaba para bañarse. Resulta que el baño diario no lo inventaron ni los europeos ni los indígenas. Lo inventaron fue los turcos otomanos o árabes que invadieron España y Portugal. Cuando ellos invaden estos países, se encuentran que ellos tenían agua. Como ellos vienen del desierto y no se sabían, no, o sea, no se podían bañar porque no había agua, y encuentran aquel paraíso con baños, con agua, hicieron baños. Y hicieron los baños como decir ahora el supermercado, o sea, la gente iba de toda la ciudad para que se bañaran. Era todo Ujú. ¿cómo se llama esto? Como ir a nadar a las piscinas.
era ir a bañarse y ya la gente quería bañarse todos los días. Entonces, como ya empezaron a tener agua en sus casas, pues inventó el baño diario. Pero el europeo no era de bañarse todos los días. Y consumo de nuevos alimentos en la dieta de los habitantes originarios como cereales y lácteos. El originario sí consumía lácteos, no consumía cereales de trigo, pero sí tenía maíz. Por lo tanto, esta queda completamente descartada. La única opción correcta es la B. 24. Lea la siguiente información. Constitución política, social y administrativa de la corona en España. Los reyes católicos se vieron en la necesidad de nombrar a sus representantes cuando se les dificultó la comunicación y traslado de un lugar a otro. Vean, este tema se las trae, pero voy a buscar otras cosas, otras características. Pues este tema es un poquillo, tendríamos que profundizarnos en otro poco de materia e historia que nos va a costar. Pero le voy a explicar qué es lo siguiente. Resulta que para el tiempo, después de la conquista de América, hasta su independencia, o sea, de 1492 a 1821, había que manejar de alguna forma las nuevas colonias que tenía Europa en América. ¿Cómo fue esa? Dividir los territorios y poner un encargado en cada zona. En este caso, se establecieron una en México, otra en Perú, en Nueva Granada y Río de la Plata. Y estos se llamaron virreinatos. Y les digo que se llamaban virreinatos porque sí, había uno que se llamaba el Virreinato de la Plata. Así de simple. O Y sea, era como decir, Jimmy, no lo entendí, mira que se puso como muy lento el internet. como decir municipalidades y que digamos como en América todo lo dirigía esa corona de España, ¿verdad? Jimmy, te está fallando el internet y mira que no se le entiende nada. Que Ve, ahora sí le de escucho. esto de lo que abarcaron aquí en Perú, ¿Cómo? Repítame la pregunta. que no, que lo que le decía era que este tema era como decir que México, Perú, Nueva Granada y Río de Plata es como decir que era, como decirlo así, como municipalidades, como decir Exacto, ahora, pero que eran dirigidas desde España. Todas las órdenes que daba la corona de España tenían que aplicarse ahí. correcto. Por eso se llaman virreinatos. ¿Cómo hablar de vicepresidente, vicealcalde, ¿qué? Bueno, vicepresidente, vicealcalde. El virreinato era más abajo del rey. Si en España teníamos al rey, necesitábamos un representante en América. Pero el problema es que América era muy grande, ya que estamos hablando desde México hasta Argentina. Entonces la forma fue como dar jurisdicciones y lo más grande que se creó fueron los virreyes o virreinatos. Había uno en México, uno en Perú, en Nueva Granada. Nueva Granada creo que incluía lo que hoy es Venezuela y Colombia, me parece que por ahí anda el asunto. Y Río de la Plata. Los demás eran otras instituciones, pero esas no las vamos a confundir acá porque no quiero, como solo viene una preguntilla por lo general de eso y siempre es con los virreyes o el virreinato, pues si nos metemos a hacerle mucho, lo que nos vamos a hacer es un enredo. Vamos a irnos entonces
a la siguiente, pero exactamente es lo que usted dijo, Jimmy, esas eran formas de dominar, era el equivalente a una municipalidad que tiene sus derechos y sus deberes dentro de un territorio después del presidente. La organización y estructura de la sociedad creada por los españoles durante la colonia en América. ¿Qué propósitos tenía? Consolidar a los españoles como clase social superior con respecto a algunos otros grupos étnicos. Por donde va la pregunta, me imagino que tiene que ver algo con control o dominio sobre la población indígena. Vamos a ver qué dice. Proteger el proceso de mestizaje que era importante para los europeos. No. Salvaguardar la dignidad y respeto por las tradiciones de los grupos autóctonos. Jamás, nunca respetaron nada de eso. Garantizar una repartición equitativa de las funciones político-administrativas entre españoles y aborígenes. Tampoco. Y por descarte yo me voy por la D. Legitimar la explotación y la esclavitud a las que fueron sometidos los aborígenes y los afrodescendientes. Tan fácil como eso, ahí lo está diciendo. O sea, han escuchado un refrán que dice el fin justifica los medios. Lo usan mucho los empresarios. O sea, que el empresario le puede pasar por encima a cualquier persona, a cualquier institución, o a cualquier persona, institución o grupo de personas que ocupan algo con la función de generar ganancia. Y esto lo quería decir también los reyes de España. Por lo tanto, esta responde a la perfección acá. 26. Durante el periodo colonial, España estableció en América todo un sistema de recursos mineros que los que la corona ya tenía una economía y necesitaba que otros territorios para abastecerse de manufacturas y promovieron la extracción de, bueno, como ahí está cortado, ¿verdad? Pues no se puede apreciar muy bien, pero son los minerales que utilizaban en el Nuevo Mundo y que se llevaban para Europa. ¿Está en el Vaticano hoy en día? Díganlo así, los materiales que más se sacaron de Costa Rica y de todo lo que fue América Latina están hoy en día en el Vaticano. ¿Cuáles son los elementos que utilizan? ¿Qué son las copas y los platos y los trajes y las... Oro y plata. Correcto, así de fácil. El cobre y el jade pues tenían características, no quiero cargar, ya voy. El, el cobre tiene sus características y el jade también valía, pero en sí no valían tanto para los europeos. El petróleo no se había descubierto y los diamantes se descubrieron más que todo fue en la parte africana. Y el hierro no fue algo importante porque ya se había descubierto en España y en todo lo que era Europa y Asia, entonces no era como un boom. Realmente un segundo, pero cuando vean esa pregunta o algo que tenga que ver sobre eso, como los principales recursos que se traían de Europa, de América hacia Europa, piensan en el viejillo del precio de la historia. Ese viejillo siempre decía que no haya nada no haya mejor negocio que comprar oro y plata, porque son las únicas dos cosas que siempre suben de precio. Hasta el petróleo llega a caer, menos Costa Rica, ¿verdad? Aquí la gasolina sube en lugar de bajar, pero el oro y plata siempre van a subir de precio, en ningún lugar bajan. Nos vamos a las siguientes. 27. La explotación de mano de obra esclava. Estos son temillas como mucho de escuela, para que tengan confianza. Son temas muy fáciles y se veían antes hasta en cuarto grado de escuela. La explotación de la mano de obra esclava, iniciada por los europeos en el siglo XV, o sea, en los años 1400, al final, 1400, porque América se descubre en 1492. Durante el proceso de colonización en América se llevó a cabo con el propósito de convertir a los aborígenes de América al cristianismo. Sí se dio, pero no fue la razón principal de la mano de obra esclava. Obligar a los pueblos autóctonos a realizar labores destinadas a la explotación ganadera exclusivamente. No, el ganado se desarrolló en algunas zonas, pero tenía que reunir ciertas características, como que fueran llanuras de pastos, que fueran planas. En ese momento todavía la tierra no se había trabajado para hacer ganadera. Crear un sistema de trabajo que les permitiera a los europeos proteger a los diversos grupos aborígenes, pues eso es irreal, ¿verdad? Es como que ustedes me digan que una finca de café aquí está por darle bienestar a a los cogedores. Es imposible. Están por hacer dinero, igual que todos. Concentrar la explotación de los habitantes autóctonos en las minas y en diversas actividades agropecuarias y domésticas. Esta es la correcta. Por algo se llamaban esclavos. Cierto que se intentaron o se les metió que una de las formas de
Esclavizarlos era convertirlos a cristianos. Eso es cierto, pero aquí la que va de la mano es esta, con la pregunta. De hecho, el Vaticano en aquel momento aprobó el maltrato o la esclavitud de los pueblos aborígenes, argumentando que eran personas que tenían alma y que merecían ser salvadas y que la única forma de salvarlos era por la fuerza. Ok, vamos a completar el siguiente esquema. Influencia de la Iglesia Católica en la vida social de la época colonial. Contribuyó a realizar misiones de evangelización en la población autóctona. Ven que esta va de la mano con esta A. Entonces sí es real. Sí es real, pero no se aplicaba para la esclavitud. O sea, no era el propósito. Era el propósito de la Iglesia. Contribuyó a crear misiones de evangelización de la población autóctona. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Administró recursos económicos de la corona, la iglesia. No me suena. ¿Resolvió los problemas legales entre españoles y aborígenes? No. ¿Inició movimientos independentistas? Jamás. ¿Favoreció el proceso de adoctrinamiento de la población aborigen? Es esta. ¿Por qué? Porque resulta que por medio del adoctrinamiento es como cuando usted entrena a un perro. Usted agarra un perro y entre más cachorrito lo tenga, es mejor. ¿Y qué es usted? Usted lo enseña a que no se orine adentro, a que coma a ciertas horas, lo lleva a pasear. Eso es entrenamiento. Llega un momento que esas acciones se hacen costumbre. Si la iglesia adoctrinaba a la población aborigen, iba a ser más fácil este proceso de contribuir a realizar misiones y también iba a ser más fácil explotarlos. Eso, profe, era como decir como una población, sumisa, algo así, ¿no? Se aprovecharon de la sumisión y hacerlos más sumisos aún más. Exactamente, los hicieron sumisos. El adoctrinamiento es hacerlos sumisos. Es como domesticar un perro, por eso les pongo el ejemplo. Pero sí, ese es el término. Ese es un término que va muy de la mano. Adoctrinar es lo mismo que hacer una población sumisa. Vamos a la 29. Garantizó la segregación de los habitantes con el fin de evitar, no sé qué será lo que quería decir esa palabra, pero la segregación es separación o división. Voy a poner el logotipo aquí de división. Entonces, garantizó la división de los habitantes, propagó tradiciones relacionadas con prácticas del cristianismo, consolidó y defendió el politeísmo. Esto queríamos decir muchos dioses entre los grupos aborígenes. Esto no se dio, si más bien el aborigen que seguía de politeísta, mataban. Realizó misiones para cristianizar y educar a los aborígenes. Esta sí y esta sí. Me imagino que la pregunta va a ser los logros de la Iglesia Católica en aquel momento son la 2 y 4. A ver, Iglesia Católica en la sociedad costarricense colonial, 2 y 4. Eso sí lo hizo la religión. Propagó tradiciones relacionadas con el cristianismo, como que, como el diezmo, como la comunión, como la misa, los rezos, cosas por el estilo. Y realizó misiones. Eso estaba en las preguntas anteriores. Ujú. Estaban acá, ¿se acuerdan? Sí, atrás decía sobre eso un poco. Ajá, ver. ¿Y a dónde está esta otra? Ver aquí dónde está en A. Esa es la ventaja de los exámenes del MEP, que muchas veces están tan mal hechos que se ayudan mucho con otras preguntas. Lo importante siempre, si tienen una duda y ven que la 30 no la pueden hacer, le ponen un asterisco acá. Yo siempre les aconsejo eso. Cuando ustedes van a repasar las que tienen asteriscos que no las han encontrado respuesta, puede ser que la 30 estaba aquí atrás o estaba en la 31. En el periodo colonial costarricense o en Costa Rica se dejó diversos legados en no sé qué será lo que quería decir, en la cultura por medio de, bueno, me imagino que este periodo dejó diversos legados en la cultura de Costa Rica.
por medio de, vamos a ver las propuestas, instituciones políticas que desempeñaron un papel primordial en el ordenamiento administrativo. Esta me suena porque tiene que ver las municipalidades. En aquel momento se llamaba los cabildos, pero hoy en día se llaman municipalidades y nacieron de esta época colonial. Como dijo usted hace un rato, una de las formas de que el rey mandó a administrar las tierras eran los virreinatos, pero el virreinato era como una municipalidad y debajo del virreinato había toda una escalera de divisiones políticas o instituciones para dominar los territorios. Esta me suena. Defensa incansable de las tradiciones culturales propias. Nada que ver. Fundación del establecimiento de crédito que posibilitaron acceder a condiciones de vida que le iban a dar crédito a un aborigen. El papel que se ejercitaron los sacerdotes y misioneros en el proceso al fundar las escuelas de primeras letras. No, eso me suena es esta. Ah, pero hay un asunto, chicos, y aquí sí les voy a decir cuál es. Aquí tiene dos posibles, y les voy a decir lo siguiente. Cultura, esa es la palabra clave. Y aquí dice política, por lo tanto esta no es. Pero la otra, cultura, sí tiene que ver con lo que enseñaban los sacerdotes. ¿Ven ese pequeño detalle? Ujú. Aquí es la de abajo. Otro ejemplo, digamos que aquí hablara en la opción de las corridas de toros, comidas típicas, de la vestimenta, de los dichos, de los refranes. Esa iría más de la mano con cultura, pero aquí sí es la D. Pequeño gran detalle. Vamos entonces con la 31. Desarrollan centros ceremoniales de gran importancia como el Monumento Nacional de Guayabo en Turrialba. Crearon instituciones administrativas y sociales como municipalidades o gobiernos locales. Celebraciones religiosas y cívicas y culturales. Ven, esta sí va allá arriba, va de la mano. Culturales de los santos o patronos de las diversas comunidades del país. Ven, estos son cosas, esta tres, celebraciones religiosas y cívicas y culturales. Esta contestaba a la 30. ¿Esto qué es? Esto es cultura. Que se celebran fiestas patronales en los pueblos es un acto cultural. Que se realicen corridas de toros, comidas típicas, son cosas culturales. Y eso estaba arriba. Eliminación del monoteísmo en los pueblos originarios de América. Esto es de un dios. Y en los pueblos originarios de América había muchos dioses, por lo tanto es lógica. Una herencia política del periodo colonial. Es ¿Quién la explica? 2, ¿no, profe? Correcto. ¿Por qué la 2? Porque la 2 habla de instituciones administrativas y sociales, como las municipalidades. Ven, esta tenía dos respuestas, pero tenemos que enfocarnos en la parte política. Esta acá, la 3 era cultural, pero si nos íbamos a la anterior, a la 30, era enfocada en la parte cultural. Sí, profe, esas preguntas, bueno, uno siempre tiene que ponerle mucho cuidado, más que todo es a la pregunta y subrayar ahí, porque ahí se sale mucho lo que es herencias políticas, culturales, económicas o Ujú. católicas, algo así, religiosas. Sí, exacto. Esos pequeños detalles son los que, cuando usted se asuste, porque usted ve dos posibles respuestas buenas, hay que devolverse a ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde usted se da cuenta de estas palabritas. Política, cultura, y arriba que hablaba también de la parte cultural. Pero cuando usted ve que hay dos posibles respuestas buenas es por algo. Hay algo mal planteado. O estamos leyendo mal. Ok. Ujú. 32. Postulados ideológicos de los estados absolutistas. ¿Qué son estados absolutistas? Los reyes.
¿Y dónde vivían los reyes o dónde mandaban los reyes? En los reinos. Tan fácil como eso es el estado absoluto. Absoluto es porque tenía todo el poder en sus manos. Él vigilaba la parte política, la parte religiosa, porque se le consideraba que era un hijo de Dios, y también lo que era hacer las leyes, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer las leyes, hacerlas cumplir y juzgar a quien no las cumplía. Era juez y señor. Por eso se llama poder absoluto, porque todo caía en el rey. El rey era el jefe supremo del Estado y ejercía el poder de forma personal. El monarca era el único que recibía y transmitía el poder a otros funcionarios. ¿Cuáles son opciones que completan el esquema anterior? Las diversas funciones estatales se concentraban distribuidas entre los diversos órganos públicos. Esto es imposible, porque dice funciones estatales distribuidas, pero si el poder era absoluto, es imposible. Concentración del poder en manos de una figura del soberano, estaba en la figura del soberano y la ley emanaba de su propia voluntad. Esta sí se me parece. ¿Por qué? Porque la ley salía de él. El poder estaba distribuido, y ahí lo dijo mal, está mala. La sucesión del rey se daba por medio de consultas populares. Imposible. El rey solo le daba el poder a sus hijos. Y para conservar la sangre noble, se casaba con primas de él o con parientes lejanos que eran de sangre real, que dominaban otros territorios. Ejemplo, un rey de España se casaba con una prima que era una heredera del trono en Francia. Y así. Ok. Nos vamos entonces a la de acá arriba, a la número 33. Y la 33 dice lo siguiente: las monarquías absolutas europeas participaron en la construcción de los estados modernos al unificar las leyes y las clases sociales, el pago de impuestos, territorios con características similares o el tipo de viviendas en el campo y la ciudad. Yo me inclino por esta. ¿Por qué? Porque es lo único más que podían unificar, tanto las leyes como el territorio. Es como decir ahorita, Costa Rica necesita ley y territorio. La ley es la constitución, el territorio es el que tenemos y tiene que haber población. Pero si usted no tiene las tres cosas que vayan de la mano, pues el país no sirve. Igual era con los reinos. Se ocupaba de territorio, se ocupaba de población y se ocupaba de leyes. Y era la única forma de poder gobernar. 34. El racionalismo, esto se define como uso de la razón, es un proceso que van a hacer gracias a los pensamientos de las personas que separan la ciencia de la religión. El racionalismo fue una corriente de pensamiento que acentuó el papel de la razón, ver, acá está, en la adquisición del conocimiento. O sea, que una persona que no use la razón nunca va a adquirir conocimiento. Una persona que se achanta en la casa y que nada más espera que le cuenten las noticias, pues nunca va a ser crítica y nunca va a absorber conocimiento. Por lo tanto, en relación con la religión se establecía que el dogma es el camino que permite encontrar las verdades absolutas del conocimiento. No. La iglesia tiene teorías, la religión tenía teorías, pero no podían explicar muchas cosas de la ciencia. La razón tiene límites, mientras que la fe es ilimitada. Por lo tanto, la fe es siempre la verdad. Pues no, la fe no siempre es la verdad. El conocimiento racional que posea una persona debe estar sujeto, no sé qué es lo que dice el individuo. Y la razón es la forma de adquirir conocimiento, por lo tanto la fe no debe anteponerse a esta. Esta es la correcta. ¿Qué pasó acá con el razonamiento, racionalismo? Que las personas empezaron a meditar que por medio de el uso de la razón o el uso del cerebro o estrenar el cerebro por primera vez en la vida, las personas adquirían conocimiento. Y la razón dice, la religión puede existir, pero no puede decirle a la razón que no investigue. Y por eso es que se da todo un proceso de que la religión criticaba a los pensadores y a los científicos como herejes o personas que llevan la contraria contra Dios y las escrituras. Ok, vamos a la que sigue.
35. Influencia de la ilustración. Ilustración viene de luz. ¿Y qué es la luz en ese caso? Conocimiento. Después del racionalismo aparecen estos periodos, conocimiento, no se entendió. Pero lo importante es que sí se sepa. La razón es el uso. La ilustración es luz, viene de luz. Entonces, es un proceso de luz donde las personas se iluminan por medio de los estudios, de la investigación y el pensamiento. Promovió la desaparición del antiguo régimen donde predominaban las diferencias sociales. Bueno, esto va de la mano con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue cuando se ve que todas las personas tienen iguales condiciones ante la vida, ante Dios, ante las leyes, y que no puede haber un rey que esté encima de las personas tratándolos mal. Entonces se rebelan y le cortan la cabeza al rey y eliminan con el rey de Francia en aquel entonces. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Luchó por la desaparición de la servidumbre de la nobleza. Pues la servidumbre es una especie de esclavitud. Podría ser, vamos a hacer un puntito. Creó la conciencia social en la lucha a favor de las desigualdades. Esta me suena más. Originó ideas para las reivindicaciones sociales como la libertad. Mm, puntito, va ganando la 2. Incentivó una sociedad estamental dividida entre nobleza, clero y pueblo. Esto ya existía. La Revolución Francesa la elimina, por lo tanto, esta no es. Yo acá, viéndolo así, me inclinaría más por la B, porque aquí dice servidumbre de la nobleza. Puede ser que la nobleza era servidumbre o que la nobleza tenía servidumbre. Y si no, la pelaría. Yo la pelaría, porque tiene esa posible y tiene esta posible que dice, originó ideas para la reivindicación sociales como la libertad. Y los tres, el lema de la Revolución Francesa era igualdad, libertad y fraternidad. Por lo tanto, esto es posible. Oigan, ya casi se terminan 10 minutos, lo dejamos con esa, ¿verdad? Por hoy. Si es que ya es tarde. Sí, Terminamos pues a las, está bien, bro. terminamos a las puras 10 entonces. Ok, entonces yo esa la pelaría porque tiene tres posibles respuestas. Sin embargo, la que más se acerca es la conciencia social para luchar por las desigualdades. Y ve acá donde dice, predominaban las clases sociales. Las clases sociales generan desigualdad. Una forma de eliminar la desigualdad es la conciencia social. Yo lo vería así. 36. Causas de la Revolución Francesa. Descontento de la burguesía por sufrir marginación política. Recordemos que burguesía son las clases empresariales. Hoy en día, en aquel momento eran comerciantes. Digámoslo así. Por sufrir una marginación política, ya que solo un pequeño grupo ostentaba dichos cargos. En aquel momento de los reyes en Francia, sucedía algo similar a lo que sucede hoy con el gobierno, que hay empresas que se ganan todos los contratos que ocupa el gobierno, que sacan préstamos, que no dejan nada a cambio, que se roban el dinero, que nunca van a la cárcel y tienen argolla con la política. Esto sucedió en Francia en 1776, o sucedía antes, y en 1776 se da un golpe de Estado y se elimina al rey. ¿Para qué suceder esto? Pero ¿quién patrocinó al pueblo? ¿Quién le dijo al pueblo que se rebelara? Fue la burguesía. ¿Quién era la burguesía en ese caso? Los que no salían beneficiados del chorizo del Estado. Y de simple. Malestar en la población por los privilegios que gozaba la burguesía y por tener al gobierno en una asamblea nacional. Está nada que ver porque no había una asamblea nacional.
Agravamiento del déficit fiscal de la corona francesa, incremento por gastos de guerra contra sus rivales. Esta sí, y suena. De hecho, son dos las que hay que elegir. Los ideales de los movimientos independentistas de los países latinoamericanos inspiraron al pueblo francés. Resulta que esto está al revés. Sí, eso es tal vez. Ajá, porque cuando Estados Unidos es el primer país del mundo que se independiza y se crea la primera república, pero fue gracias a los ideales que ya había hecho la Revolución Francesa, porque Estados Unidos se independiza creo que fue en 1789 o por ahí, y la Revolución Francesa fue en 1776. Aquí las opciones correctas entonces son la uno y la 3 y por lo Profe, tanto la B. esa respuesta, si uno le pone cuidado, si uno sabe o está seguro que es la 3 saca la otra, porque en este examen solo hay uno que viene con el 3 ahí solo hay uno que tiene la respuesta 3. La D también la tiene, pero el 4 nada que ver. Así la saca por descarte. Entonces usted dice, bueno, 3, entonces tengo la B y la D, pero la 4, si yo me sé las fechas, me mata acá, entonces sería la uno, la B, con la uno. Pero como sí sabemos que había descontento de la burguesía, ya que solo un pequeño grupo ostentaba dichos cargos, nos vamos con esa. Sin embargo, para algo más descontento de la burguesía por su firme imaginación política, ya que solo un pequeño grupo ostentaba dichos cargos. Para ver Y es algo que más. también la Revolución Francesa es como el principio de todas las independizaciones. O sea, que Sí, fue lo primero que aconteció antes de que todos los países empezaran a independizarse. Y aquí dice que es lo contrario, más bien. sí, nada más déjeme salir de una duda con respecto a que ya me generó una duda. Voy a buscar la fecha exacta de la independencia de Estados Unidos. Vamos a ver, las 13 colonias se llamaba eso. 1776 fue la independencia de Estados Unidos. Vamos a ver la Revolución Francesa, año exacto. Y la Revolución Francesa. Ah, Jimmy, le mentí. Está al revés, más bien. Al revés. Está al revés. Qué dicha que lo revise. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Entonces, 1789. Primero fue la 1100. independencia de Estados Unidos. Voy a borrar esto también para que quede claro. Qué dicha que lo ve y ya con eso se alteró. Vea, Mm, vamos de nuevo. Esta podía ser, pero hay una situación que acabo de leer y que le vi aquí. Dice que ya solo un pequeño grupo ostentaba dichos cargos. O sea, sí habla como de la cuestión del chorizo con el rey, pero resulta que dice que los burgueses sí podían llegar al poder y no, porque aquí solo mandaba el rey. Entonces, esa uno, ahora haciendo esa corrección, queda descartada. Vamos a la dos, malestar de la población por los privilegios que gozaba la burguesía y por tener una asamblea nacional que no existía porque igual había un rey. Entonces, aquí sí la uno y 2 quedan descartadas. Queda la 3 y la 4. Como son dos, marcaríamos 3 y 4. Pero si lo vemos de esta manera, que Estados Unidos se independizó en 1776 y por otro lado la Revolución Francesa fue en 1789. Entonces los movimientos de independencia le dieron cabida a darle golpe de Estado a los reyes. Primero fueron las independencias y después la revolución, entonces la D. es la D. Vea un pequeño dato histórico y ya nos cambió todo, es la Yo D. pensaba, yo pensaba que la Revolución Francesa era la que había empezado todo. Yo también, yo estaba con eso. Dice que la Revolución Francesa empezó en 1789 y terminó en 1799.
En cambio, la independencia de Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776. O sea, primero se independizó Estados Unidos. 13 años antes. Ujú. No, voy. Deme un segundo. Creo que le dije otro dato más. No, 1700. ¿Qué? Voy a buscar de nuevo esto. Deme un segundo. Es que yo lo escuché que era Estados Unidos 1776 Ajá. y la francesa Sí, en 1789. sí, exacto. Sí, 13 años entonces. Tienes razón. Ujú. ¿Estás bien, Jimmy? Y 13 años son. 13 años antes fue la independencia de Estados Unidos. Ok. Y ahí nos cambió la respuesta completamente. Vamos a la 37. Al concluir la Revolución Francesa se establecieron una serie de cambios, me imagino, en el sistema social y judicial de mucha importancia, el cual ayudó a configurar las sociedades actuales. Eso se basó en libertad, igualdad y fraternidad. Ese era el lema de la revolución. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es un ejemplo? Un aporte de la Revolución Francesa en la sociedad actual. Garantizó que una persona sea respetada por sus opiniones, el trastorno al orden público, que está cortada. Instauró que la libertad consiste en el poder de hacer todo lo que la persona quiera sin importar el perjuicio ocasionado. Esto tiene otro nombre, esto se llama libertinaje y la Revolución Francesa no la apoyaba. Libertinaje, no, ya no lo escribí, bueno, pero se entiende. Una cosa es la libertad y la otra es el libertinaje. Aseguró que la ley solo puede prohibir acciones que son perjudiciales para la sociedad. Esa me parece más posible. Y es establecido leyes arbitrarias para mantener el control político y social. Pues aquí está engañoso, tiene dos, la C y la D. Sí, esas dos parecieran. Sí, a concluir, ok, ayuda a configurar las sociedades actuales, como asegurar que la ley solo puede prohibir acciones que son perjudiciales para la sociedad. Es que suena. Y Ujú. estableció leyes arbitrarias para mantener el control político y social. Habría que ver qué hay después de estas dos en la página completa. ¿Qué hay entre esas dos? Eso es lo único que le puedo decir en este momento, Jimmy. Pero y aquí, profe, arriba aquí es de social y judicial, no tiene algo que ver así con las leyes, es